Jeremías 1, desde el versículo 4, dice así la palabra de Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No sé cuál de los hermanos tenga de pronto una versión, nueva traducción viviente, PDF, PDT. Tengo la PDT. Por favor, señorita o señora, no sé quién me está hablando en este momento. Ay, sí. Dice, me llegó este mensaje del Señor. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Entonces yo le respondí, pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Y el Señor me dijo, no digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca. Y me dijo el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Muy bien, muy bien. Entonces, la porción de la escritura empieza diciendo que Dios nos conoce antes de ser formados en el vientre de nuestra madre. Desde allí, antes de eso, ya nos conocía el Señor. Y, y antes que naciéramos también nos santificó. ¿Y para qué nos santificó a usted y a mí? Hoy que estamos formando el cuerpo de Cristo, para ser profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es el que anuncia, un profeta es el que lleva un mensaje de Dios a otras personas. Entonces dice, desde que antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él nos conoció, nos santificó y nos dio por profetas a las naciones, o sea, para que anunciáramos, dice acá la escritura, el mensaje de Dios. Entonces, Jeremías le dice al Señor, pero Señor, yo no sé hablar porque no soy estudiado, porque soy muy chiquito, porque no sé, me da como susto hablar, porque yo no sé cómo hablar. La disculpa que saca Jeremías o Pedro, o Juan o Antonio o Luis, no sé quién. Y entonces el Señor le dice al que saca disculpas, no diga, no puedo, no saque disculpas, porque a todo lo que yo lo envíe, vas a ir y vas a decir todo lo que te diga. Entonces, me parece que es un mensaje muy bonito de la escritura hablándonos a nosotros que podemos anunciar un mensaje, que podemos llevar un mensaje. Entonces, y no hay disculpas según eso, porque lo vamos a tener que hacer. Dios dice, usted va a decir lo que yo te mandé decir. Y creo que este es un muy lindo mensaje para todos nosotros y además nos dice, venga, no tengan miedo de nada, ni de la gente, ni de ninguno, porque yo voy a estar contigo. Y Él ha puesto su palabra en nuestra boca. Él ha puesto su palabra en nuestra boca. Bien. Vamos a orar con respecto de eso porque creo que vamos a hablar un poco sobre ese tema. Vamos a hablar sobre eh, la tarea que Dios nos ha dado a todos, a usted y a mí, al más grande y al más pequeño de la comunidad, y no hablo de estatura, sino de edad, a mujeres y a hombres, que nos conoció desde antes de inclusive ser engendrados Dios, y hoy
no por casualidad ni porque somos mejores que otros. Estamos aquí porque Dios nos llama a un servicio. Dios nos llama a cumplir una tarea. Y es una tarea que todos como creyentes, las personas que ya hemos recibido salvación por la obra que se realizó en la cruz, porque hemos creído en Cristo Jesús, porque es nuestro Señor, etcétera. Entonces tenemos un trabajo que hacer y hoy vamos a mirar algunas cosas al respecto, porque el Espíritu Santo quiere animarnos a hacerlo. Entonces vamos a orar con ese propósito en esta mañana, que sea Dios guiándonos y que haya un corazón dispuesto para que podamos recibir este mensaje con muchísimo amor, pero también entendiendo que hay personas que tienen esperanza, una esperanza puesta en los que hemos recibido este mensaje. Ellos no lo saben, pero nosotros lo sabemos. Hay gente que necesita de usted y de mí, en todo lugar, en todo lugar. Es posible que en su misma casa o en mi misma casa se esté necesitando el mensaje que hemos sido invitados por el Señor a llevar. Es más, el mandato que Dios nos dio. Bien. Amado Padre, en esta mañana, Santísimo Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, aquí nuevamente, Señor, parado frente a una congregación, Dios bendito, con el deseo profundo de transmitir el mensaje tuyo, Señor, con el deseo profundo, Señor, un anhelo grande, Señor, de que tu mensaje sea escuchado, Señor. Estoy acá y estamos acá, unos para transmitir, otros para oír, Señor. El mensaje de vida, ese mensaje maravilloso que ya hoy podemos entender, Señor, que podemos ver, oír, Señor bendito, gracias a la obra tuya, Espíritu Santo. En esta mañana quiero darte gracias y alabar tu santo nombre, Señor, por lo que nos has dado. Te quiero adorar, Señor, con todo mi ser, Señor, por lo que nos has permitido conocer hasta este día de ti, Señor. Hemos escuchado, hemos escudriñado, hemos oído tu voz, Señor, en nuestro ser entero. Yo te doy gracias, Padre, no solamente por mí, sino por la congregación y por todos aquellos que sobre la faz de la tierra escuchan tu palabra pura, santa, sin mancha, sin mácula, Señor. Palabra que habla de ti, palabra que nos expresa, Señor, tu buena voluntad agradable y perfecta a cada uno, Señor. Palabra que nos lleva a una comunión íntima y personal contigo, Señor. Gracias, Padre, por ella, porque recorre la tierra, cada rincón del planeta, Señor. Tu palabra lo recorre y llega y entra en el ser de cada persona, Señor. Gracias en esta mañana, oh Dios. Gracias porque por tu buena voluntad nos hiciste el cuerpo de Cristo. Nos hiciste parte de ti. Santos para ti. Nuevas criaturas para ti. Hijos, Señor. Una iglesia, un cuerpo, con una cabeza que eres tú, Cristo Jesús. Gracias. Gracias en verdad. Yo quisiera, Señor, decirlo con más volumen inclusive. Gritar toda esta obra maravillosa, Señor, en la que has movido el cosmos entero, Señor, para que yo crea, para que mis hermanos crean, para que mis hermanos estemos enterados y yo de esa obra extraordinaria tuya en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto. Ayúdanos, Señor, a caminar de tu mano, Señor, con alegría, con gozo y con esa palabra en nuestra boca en todo tiempo, Señor, para anunciar. No hay excusa. Has puesto tu palabra en nosotros. No hay excusa. Nos guardas, nos libras, nos llevas en todo tiempo. No hay excusa. Nos apartaste para ti. Con propósito, Señor, y es llevar tu palabra. Gracias en esta mañana. Gracias por lo que nos traes hoy. No es nada nuevo, Señor, porque tú
Gracias a Dios o gracias a ti tienes una paciencia inigualable. Y hoy vuelves y nos dices lo que nos vas a decir. Señor, gracias en esta mañana. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo no sé cuántos ven noticias, cuántos las leen, cuántos las oyen, no tengo ni idea cuántos de ustedes lo hagan. Pero digamos que se me dio por leer algunas y por escuchar algunas noticias, y dentro de esas noticias vi una que me llamó grandemente la atención. Entonces, bueno, realmente son varias. Y la noticia es que se está escuchando un grito desgarrador en todo el planeta. Se está escuchando un grito que ensordecedor en todo el planeta. Un grito que es necesario que en su casa escuchemos, en mi casa escuchemos, que todos escuchemos. Un grito que es tan ensordecedor que hay veces no oímos. Por la razón que sea, en ocasiones no escuchamos ese grito. Y son las noticias del día. Salen en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Es un grito aterrador, desgarrador. Gritos como, mi hijo está en las drogas. Mi hijo ya no es hombre, o mi mujer no quiere ser mujer. Mi hija no quiere ser mujer. Mi hijo, mi hija o mi esposo están enfermos. Mi familiar murió. He sufrido traición. Otro grito desgarrador. Hay pobreza. Hay desalojo. Hay guerra. Es un grito cada segundo. Un grito cada segundo de nuestro diario vivir. Hay gente que huye de sus países, de sus naciones. Hay gente que huye del seno de sus hogares. Esos son gritos desgarradores. Esos son noticias que se escuchan todos los días. Pero la noticia que escuché esta mañana resume todo esto. Y la noticia decía con un gran titular, la familia, una especie en peligro de extinción. La familia, una especie en peligro de extinción. ¿Quién ha escuchado ese grito? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado ese grito estremecedor, desgarrador, de que la familia se está extinguiendo? La familia está dejando de ser. Suena aterrador esta mañana. Suena terrible las noticias que estamos escuchando esta mañana. Y esto tiene como propósito prestar atención, escuchar otra noticia. Una noticia que nos llena de aliento, una noticia que nos llena de esperanza, una noticia que nos invita a caminar en el mandato de Dios, como leíamos en Jeremías ahorita. Esa noticia, hermana Nubia, está en Marcos capítulo 16. Esa noticia para la iglesia hoy, que nos da esperanza, que nos da como la salida a toda esta situación, como que mermarle al calor de la noticia, poniendo esa esperanza que viene de lo alto en el corazón de cada uno de nosotros, y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué dice la noticia, hermana Nubia Gutiérrez, en Marcos 16, versículo 15?
La familia En está silencio. en peligro de extinción. Es una especie en peligro de extinción. ¿Y cuánto hace que empezó eso? Desde el día que el hombre decidió no creerle a Dios. Desde ese día empezó a extinguirse la familia, a ser destruida la familia, a acabarse la familia. Y estamos viviendo una época en que eso se multiplicó, yo no sé a qué número, se multiplicó y se multiplicó el propósito de Satanás de destruir la familia. Y está usando a los miembros de la familia para destruir la familia. Está usando la política, la cultura, todo lo que ustedes quieran pensar para la destrucción de la familia. Entonces eso se multiplicó en gran manera. Nubia, la noticia de hoy. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Muy buena noticia. La dice como si fuera la mejor noticia del mundo. Por favor, señora Nubia. Vayan a todo el mundo. Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Gracias. Esa es una muy buena periodista que está anunciando la mejor noticia para el mundo, para toda criatura. Para que este proceso de extinción de la familia frene, pare, por lo menos haya un trabajo de parte de aquellos que somos de la familia de Dios, de la familia de Cristo, de la familia redimida por la sangre del Cordero, para anunciar esa noticia extraordinaria a quien la necesita. Esa noticia le dice a la iglesia, o nos dice más bien, prediquen, anuncien, cuenten, enseñen, den a conocer. Vuelvo y digo, como compañero de la periodista Nubia, lo que la noticia que Nubia dio quiere decir, que vayamos por todo el mundo sin, ¿cómo se dirá? Excepción o acepción de personas, porque es a toda criatura, y prediquemos, comuniquemos, anunciemos, contemos, demos a conocer el evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dirán ustedes, oye, pero eso es como rudimento lo que estamos viendo hoy en esta comunidad. Porque en una comunidad como la nuestra, que estamos recibiendo alimento abundante y muy nutritivo cada domingo, cada miércoles, cada vez que nos sentamos a estudiar la palabra, pues esto está como ya pasado de moda, ¿cierto? Esto ya está viejito como para que usted lo traiga un domingo acá, si lo que nosotros queremos escuchar es palabra de esa así como de alto vuelo. Y usted nos está hablando de algo que ya sabemos. Pero lo que todavía seguramente no hemos logrado entender, ustedes y yo, es que la familia está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción. Y sería muy bueno que todos nos enteráramos de eso. Sería muy bueno que todos miráramos cuáles son los ataques que están viniendo contra la familia. Y acuérdense que todo lo que destruye la familia son pensamientos, maneras de pensar contrarias a la verdad de lo que Dios dice de él. Todo eso destruye la familia. Todo pensamiento que venga en contravía de lo que Dios dice, de su carácter, de su naturaleza, va a destruir. Va a destruir. Empezó por destruir la relación entre el hombre y Dios. Empezó porque el hombre quedó separado de Dios en el momento que concibió un pensamiento que no era el de su hacedor, el de su creador. Entonces hoy, creo que si analizamos con un poco de detenimiento y meditamos y cogemos un cuaderno, la Biblia, lo que sea, un lápiz, y empezamos a mirar cuáles son aquellos pensamientos que se están moviendo hoy para que salga esa noticia tan brutal de que la familia está en peligro de extinción. ¿Por qué? El cómo, el cuándo. ¿Qué pensamientos se están moviendo allí? ¿Y contra qué nosotros vamos a ir cuando salgamos de nuestras casas, de nuestros hogares, a llevar
el mensaje de salvación a toda criatura, como dijo la periodista Nubia esta mañana. Estamos recibiendo alimento abundante y muy nutritivo. Abundante y muy nutritivo. Propósito de ese alimento abundante, muy nutritivo. Debiéramos preguntarnos hoy, día 27 de enero, febrero, marzo del 2022, oye, ¿cuánto alimento he recibido de Dios en este tiempo? Porque ha sido de Dios realmente. La enseñanza ha sido muy nutritiva para usted y para mí. Y en proporciones bastante grandes, realmente lo que hemos recibido. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso lo saben afuera? ¿Lo sabe mi entorno? ¿Lo saben las personas, las criaturas que no están dentro de la comunidad? ¿Quién sabe este mensaje? Solo les voy a hacer un comentario porque hoy la reunión va a ser muy corta. Leía y releía Génesis 11 sobre la Torre de Babel, la gran torre que querían construir toda una nación para hacerse en un nombre, para o hacer un trabajo sin la voluntad de Dios. Y viene Dios en ese deseo de Dios de que el hombre no busque su propio bien y confunde los idiomas. Le da un idioma a cada familia y se confunden los idiomas y todo el mundo se tiene que separar e irse del lugar porque no se pueden entender. Pero lo comparaba también, como lo veíamos ya unas 2 o 3 veces, con el libro de los Hechos, en donde están el pueblo que ha caminado con el Señor Jesucristo, está reunido en un lugar. Allí todos los discípulos que han andado con el Señor Jesús están en un lugar y de pronto viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y todos comienzan a hablar en diferentes idiomas. Pero lo hermoso de todo esto es que los que están afuera, viendo todo esto que está sucediendo dentro de esa comunidad, entienden todo lo que allí se habla. Porque los que están adentro están hablando en el idioma de los que están afuera. Y los que están afuera pudieron entender las maravillas que Dios estaba hablando en ese momento, en el idioma de cada uno. Y eso me llamó poderosamente la atención. Porque en Dios hay diversidad. En Dios no hay exclusión. El mensaje de Dios es inclusivo, no exclusivo. No desecha, no aparta. El mensaje es para todos, en el idioma que sea. Luego nosotros, usted y yo, estamos llamados a que ese alimento que estamos recibiendo tan maravilloso en esta comunidad, ese alimento que recibimos nosotros acá, lo puedan entender los que están allá afuera. Es necesario que ustedes y yo llevemos el mensaje que hemos entendido de parte de Dios para salvación de todos a las personas, con entendimiento, y eso lo vamos a ver. Que las personas puedan entender esto tan rico que nosotros estamos recibiendo aquí. Y estoy hablando de riqueza, de grandeza, de profundidad, de altura, de anchura, como lo que estamos recibiendo nosotros en esta comunidad. Es posible, no teniendo en menos ni desconociendo la obra del Espíritu Santo, como hablaba anoche con una hermana, que haya personas que abran YouTube y miren una enseñanza y no entiendan ni pío. Pero el Espíritu Santo puede obrar en el corazón de las personas y de hecho lo hace. Pero la enseñanza de hoy o la invitación de hoy es, la invitación de hoy es a que eso que nosotros hemos recibido, con grandeza, con profundidad, con mucho escudriñar, en la comunión con el Señor, también los de afuera, en el idioma que sea, lo puedan entender. Y estoy hablando de idioma, y cuando hablo de idioma hablo de cultura, de filosofías, de religiones, de todo lo que se mueve fuera de una comunidad.
y que podamos entrar a esos lugares o a esas personas en el idioma de Cristo, pero siendo entendidos por la cultura, por la política, la filosofía de cada grupo o etnia. Que lo podamos hacer y que este mensaje pueda ser entendido de manera clara, contundente. Porque la iglesia está llamada a anunciar aquello que traiga vida a las familias que están en peligro de extinción. Que están en peligro de extinción. Y ese ataque viene directo al corazón de la familia. Y es a los papás. Hoy un hogar tiene muy poco valor. Un hogar, llaman un hogar a vivir un mes o 2 meses o 3 años o 4 años en compañía, un niño o 2, y no, esto no funcionó y vamos. Es lo normal. El pensamiento es, como sucede allí, puede suceder aquí, eso no pasa nada. No es la primera vez que va a pasar. Entonces esos muchachitos que están creciendo en un hogar disfuncional, que están escuchando en sus colegios, que están viendo en la televisión, que están viendo a través de las redes sociales. Si no hay quien, no hay papá, no hay mamá, no hay quien cuide, no hay quien traiga ese mensaje clarito en el idioma de los niños, en el lenguaje de los niños. Creo que tenemos una tarea. Yo me siento orgulloso de las profesoras de esta comunidad que trabajan con niños. Porque es lo que están haciendo. Hay niños en esa reunión de niños que no tienen ni mamá ni papá. Y que ellos solitos prenden su computador y porque quieren escuchar algo de la palabra y se meten, así estén jugando por allá, no se puedan concentrar, pero están escuchando el mensaje del Señor. Esa es una tarea loable, extraordinaria, maravillosa. Eso es hacer caso al mandato de Dios, como dice Isaías. Hablar en el lenguaje de los niños, en el idioma de los niños, que no es nada fácil además. El Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo quiere iluminar el corazón de las personas. Porque el mensaje es para toda criatura. Y nosotros como comunidad estamos llamados a eso. Estamos llamados como cuerpo de Cristo. Vamos a mirar una porción de la escritura que está en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y por favor, una hermana o hermano que lo lea puede ser, ya les digo, Lucía tiene la Biblia ahí, puede leer. Si no, tranquila, aquí es el que pueda, realmente. No, Romanos señor. 10. ¿Sí puede, Lucía? Bueno. Aló. Bueno, entonces, Jenny Gutiérrez. Romanos 10, del 13, otra periodista que trae alimento a la noticia que dio la primera periodista, Nubia, ¿cierto? Vayan por todo el mundo y lleven el evangelio a toda criatura. Y eso es porque hay una noticia muy grande que salió, y es que las familias están en ese proceso de extinción. Tienden a desaparecer las familias. Entonces, Jenny va a decirnos algo esta mañana como otra invitación para todos nosotros. Jenny, 10, de 3 a 18. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Gracias. ¿Hay otra versión para eso? Gracias, señora Jenny. Otra versión, por favor. En esta dice, ¿Cuál es? esta es la nueva versión internacional, sí, la NBI. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. ¿Hasta qué versículo, papi? 18. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Gracias. Bien. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la Escritura. Pero, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer en lo que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien predique, si no hay quien vaya, si no hay quien salga? Salgamos, es la invitación. Salgamos, vayamos, salgamos. En el orden que quieran. Porque es posible que no haya quien escuche, ni quien entienda, ni quien crea. Eso es muy posible, claro, lo dice la Escritura. Pero eso no nos puede arredrar, no nos puede echar hacia atrás. Al contrario, eso nos invita a avanzar. Nos invita a continuar con un mensaje de vida sobre la paz de la tierra. ¿Cuáles son las naciones a las cuales debemos ir según la Escritura? Tenemos naciones en nuestra propia casa, diferentes idiomas, lenguajes, porque hay mujeres, porque hay niños, porque hay hombres, porque hay niñas, y todos tienen una manera diferente de recibir el Evangelio. Pero que lo reciben, lo reciben. Las naciones pueden ser el vecino o familiares que están en el pueblo, en otro barrio, en otra ciudad que hay que ir a visitar. Son naciones, porque son otras maneras de pensar. Otra cultura, otra etnia. Entonces, la fe viene por el oír. Y el oír se abre por la palabra de Dios. No podemos hablarle a alguien con el oído cerrado. Entonces hay que hablar para que ese oído se abra y pueda entender el mensaje del Señor. Tradicionalmente nosotros llegamos a un parque, abrimos la Biblia y predicamos no sé cuántos versículos, lo que estoy haciendo esta mañana, versículo y versículo y versículo. ¿Cuántos de los transeúntes que pasan por ahí entienden los versículos que estoy leyendo? Yo le decía a un hermano esta semana que vino a estudiar acá, un pastor, y le decía, hermano, siga saliendo al parque, pero salga a ser amigos. Y no los invite a su comunidad. Haga amigos, tómese un café con ellos, un tinto. Comparta con ellos sus tristezas, sus alegrías, lo que el momento se dé, que Dios le va a mostrar el momento exacto de poder hablar de la vida, de la verdad que está en Cristo Jesús.
Le decía al hermano, no acuse, si es borracho, si es drogo, si es lo que sea, no acuse. Haga amigos, abrace, acompañe. Es una tarea bastante grande la que el Señor pone delante de nosotros. ¿Cómo se anuncia el Evangelio? ¿De qué manera usted va a anunciar el Evangelio? Yo no lo sé. Usted es la que sabe, usted es el que sabe. ¿Qué talento, qué don puso Dios en usted para hacerlo? ¿Cuánta facilidad, cuánta didáctica tiene usted para eso? Yo no sé, pues, yo tengo maneras de hacerlo, pero Dios ha puesto en cada uno maneras para hacerlo, en cada uno en particular. Entonces, nosotros escuchamos palabra profunda, palabra muy poderosa estamos escuchando en esta comunidad. Que cuánto hemos entendido, ojalá muchísimo hayamos entendido el mensaje que aquí estamos llevando. Que lo meditemos durante la semana, que lo trabajemos durante la semana. Y si no entendemos el teléfono, mira, hermano Giovanni o hermana Jenny o hermana Nubia o Jacqueline o el que sea, no he entendido el mensaje. Mire, no entendí esto, no entendí aquello. ¿Me ayuda? Y si a mí me llaman y no entiendo, me toca llamar al que haya entendido. Pero necesitamos tener claro el mensaje. Y en esta comunidad hay hombres y mujeres que tienen claro el mensaje. A quienes podemos acudir los que no lo hemos entendido muy bien para que el mensaje realmente sea claro en cada uno de nosotros, sea entendido en cada uno de nosotros. Y entonces cuando ese mensaje sea claro, ¿qué excusa tenemos? Como Jeremías, es que no puedo, es que. Ya no va a haber excusa. Y ese mensaje es claro en todos aquellos que con diligencia queremos saber, que con diligencia escudriñamos, que con diligencia nos acercamos a la palabra y llamamos a los hermanos, miren, no entiendo. Ese mensaje va a ser claro para todos. Y entonces no va a haber susto de salir a la calle, no va a haber excusa. O por lo menos de expresarnos en nuestra casa con la sabiduría que Dios da. Porque necesitamos defender nuestras familias con la vida si es necesario. Con la vida si es necesario. El programa del demonio se está dando de una manera rápida, contundente, en todos los lugares de la tierra. Pero en todos los lugares de la tierra hay iglesia. En todos los lugares de la tierra está el cuerpo de Cristo, que necesita atender el llamado del Señor. Es necesario que lo atendamos, todos, ustedes y yo. Vamos a mirar algo particular que sucedió por allá en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Alejandra Acevedo está por ahí. Sí, señor. Ya Nehemías. Capítulo 8, niña. Ok. La señorita. Nehemías 8, del 1 al 8, señorita Aleja Acevedo. Un momento, porfa, que se me trabó. Esta Biblia con las páginas trabadas, mira. Dice, Como buena periodista, pausado, muy bien vocalizado, porque este es un mensaje bien lindo. y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera
que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Gracias, gracias, Alejito. ¿Qué quiero extractar yo de esta preciosa lectura? Se abre la palabra de Dios y el pueblo está como un solo hombre, y el pueblo fue el que pidió. El pueblo fue el que pidió, ¿cierto? Parecía que tenían hambre. Pero ¿quiénes estaban allí escuchando la palabra que se estaba leyendo desde la mañana hasta la tarde? Todos los que podían entender. Todos los que podían entender. Y no lo dice una vez. Todos los que podían entender, sus oídos estaban atentos a la palabra. Y yo estoy seguro que esta comunidad entiende, porque todos podemos entender. Todos podemos entender. Pero también, cuando no entendemos, que era lo que les decía ahorita y traje esa porción de la escritura para eso, están los hermanos. Los hermanos que están o a la derecha o a la izquierda del predicador, del que está leyendo la palabra, para hacer entender al pueblo lo que no entiende. Para eso estamos, los unos y los otros. Para eso están los medios de comunicación, para que aquello que no entendamos, lo preguntemos. Y eso manifiesta un gran deseo del corazón de cada uno de nosotros de saber el mensaje en su esencia. ¿Por qué? Porque necesitamos salir a darlo. Porque necesitamos que otros lo sepan con claridad. Por lo tanto, no vamos a salir a la calle sin entendimiento, sino porque ya hemos recibido una enseñanza clara, madura y que invita, porque en nuestro corazón sabemos que hay personas que están vacías al no tener la palabra de Dios en ellos. Entonces, mire que hay todo un trabajo de comunidad, hay todo un trabajo de hermandad. Alguien que se para en un púlpito y expresa un mensaje poderoso, pero están otros alguien que ayudan a la comunidad a entender el mensaje, que ayudan a la comunidad a entender el mensaje. Entonces, es trabajo de equipo. Es como si fueran un solo hombre, trabajando en pro de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra, de entender el mensaje. Hago un paréntesis para decirles, hermanos, no nos quedemos sin saber. Usted no entendió el mensaje de hace un mes, o de hace 20 días, o de hace 8 días, o yo no sé, no ha entendido algo, pregunte, hermano, no se quede ahí. Acérquese a los hermanos que usted crea conveniente preguntarles, ¿usted entendió el mensaje del domingo? ¿Lo estudiamos? ¿Me ayuda con eso? Necesitamos estar preparados para toda buena obra, como dice Timoteo, para toda buena obra. Necesitamos tener esa palabra con sabiduría a flor de piel, con entendimiento a flor de piel. Hablaba con mi hermana esta anoche que todas las predicaciones hablan del Señor Jesucristo. Todas las predicaciones que se han dado aquí en
en esta comunidad nos conducen al Señor Jesucristo. Todas. Pero hay muchas personas que no lo saben o no lo entienden. Entonces es necesario que los unos nos enseñemos con los otros para poder entender que realmente ese es el propósito de cada mensaje en esta comunidad. Y no tener las disculpas de Jeremías, o las de Giovanni, o las de Juan, o las de que sea. De decir que no podemos, o que no sabemos, o que es muy difícil. Hechos 28-23. Una hermana que lea Hechos 28-23. Entonces allí en Nehemías fue abierta la ley y se leyó la ley. Pero ¿a dónde conducía la ley? ¿De qué hablaba la ley? ¿Qué nos decía la ley o qué les decía la ley al pueblo de Israel? A los extranjeros y a todos los que se acercaban a la ley. ¿De qué hablaba? Entonces dice Hechos 28-23 lo siguiente. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraban y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Los que estaban a la derecha y a la izquierda de Nehemías, ¿qué era lo que enseñaban allí entonces? ¿Qué era lo que querían hacer entender de acuerdo a Hechos 28-23? ¿A quién estaban o qué querían los que se metían en la comunidad que el pueblo entendiera? Que vieran a Cristo, que descubrieran a Cristo allí, en la ley y en los profetas. Listo, yo me paro acá, o el predicador que sea se para en el púlpito y lanza una enseñanza tremenda, profunda, grande, maravillosa, y todos nos alegramos por ella. Pero es necesario que nos acerquemos entre semana, 2 hermanos o 3, por el medio, por este medio, por el personal, y estudiar, escudriñar, mirar qué trae este mensaje. Porque necesitamos dar a conocer a Cristo a toda criatura. Con denuedo. El apóstol Pablo invitó a una comunidad a que oraran por él, para que al abrir su boca tuviera denuedo para predicar el evangelio de Cristo. Un hombre que sabía la escritura como ninguno, pero le pidió a la comunidad: oren por mí, para que cuando yo abra mi boca sepa lo que voy a decir, y es hablar del Señor Jesucristo. Y yo necesito la oración de ustedes. Y cada uno de nosotros necesitamos de la oración del otro, de la comunidad, como un solo cuerpo. Para que los temores que tengamos, para que aquello que nos impide abrir nuestra boca y que el evangelio salga a través de ella, no sea más, no haya más impedimento. No lo haya. Recuerden la noticia. La familia, una especie en vía de extinción. Y no estoy contando una noticia ficticia. Ustedes se pueden meter por todo lado y van a encontrar esa misma noticia. ¿Qué le produce eso en su corazón? Saber que su familia también puede ser destruida por un pensamiento que no es el de Dios y que son los que se están moviendo con una fuerza inusitada en el ambiente. El que se queda firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Entonces, hemos recibido, como dice 1 Corintios 1:5, enseñanza abundante. Palabra de Dios maravillosa hemos recibido aquí. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 1:5?
No es cualquier palabra la que hemos recibido realmente. Durante años, sea en esta comunidad, en la comunidad donde ustedes hayan estado, siempre la invitación fue a salir y siempre será salir. Y al que mire un video como este, una enseñanza como esta, allá desde su casa, hoy que está abriendo esta grabación que tiene a sus manos, la invitación es a conocer a Cristo. La invitación es a venir a Él. ¿Quién es Él? ¿Cómo conocer a Cristo va a evitar que su familia o mi familia sea destruida? Es una invitación para usted, hombre, mujer, niño, joven, a escudriñar la palabra. Y como usted no tiene comunión con la palabra, porque no la ha oído, porque no ha sido predicada su vida la palabra, entonces está este medio, esta entrada por YouTube, para que usted se entere de quién es Cristo, el Salvador de su familia, el Señor de su familia, el que debe entrar por la puerta grande de su casa, a traer cimientos, a traer piso firme a usted y a toda su casa. Primera de Corintios 1:5. Además, los ayudo a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. En Reina Valera dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Muy bien. No solamente, gracias hermana y hermano, fuimos enriquecidos en saber Biblia. No fuimos enriquecidos solamente en solo palabra, sino que ahí sigue diciendo, y en el entendimiento de esa palabra. En tener entendimiento de lo que estamos recibiendo cada vez que nos reunimos como hermanos en la fe. Es clarito, hemos recibido. Porque los que estaban alrededor del predicador se bajaban allá y se metían entre la gente y escudriñaban y estudiaban y trabajaban la Biblia, como dice Nehemías, perdón. Hechos 4. Otro hermano que lea Hechos 4. Ya vamos a terminar. Hechos 4. Esto es una invitación linda para cada uno de nosotros a no dormir, a estar pilas, a estar atentos. Que hablan nuestros hijos, nuestras hijas, que hay en el corazón de ellos, a ir de la mano de ellos. No nos gusta como piensan, vamos de la mano de ellos. No nos gustan sus acciones, vamos de las manos de ellos. ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo? ¿Lo sabemos? Porque el diablo no va a venir con cachos y colas y echando fuego, entrando al hogar o a la familia para destruirla. De la mejor forma. Disfrazado de hijo de nosotros o de hija, o de esposo o de esposa, o de hermano o de hermana, con un mensaje destructor, aniquilador. Tenemos que estar atentos, muy, muy atentos. No solamente porque sabemos palabra, sino porque entendemos lo que la palabra dice. Porque la entendemos. Hechos, capítulo 4, 12 y 13. Leo. Hechos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuántas universidades tuvieron esos dos hombres? ¿Cuánta teología tuvieron esos dos hombres? Pero ¿qué reconoció la gente? Que caminaban de la mano con el Señor Jesús. Que caminaban de la mano con Él, olían a Jesús. Expresaban con sabiduría y con denuedo el mensaje de salvación. Hay gente necesitada. Hay gente que está
desgarradamente gritando desde su lugar que necesita vida, que necesita esperanza, que necesita saber de dónde viene y para dónde va. Y para eso está puesto usted y yo. Y no hay excepción de personas. El campesino, el indigente, el médico, el abogado, el presidente, el que sabe, el que no sabe, la prostituta, el borracho. Yo no sé quién le ponga a Dios enfrente para expresar la vida que necesita la gente, para expresar esos pensamientos que llevan a la libertad, que llevan a proteger su entorno, que es su familia. Yo no sé a dónde nos va a llevar a cada uno el Señor. Siente que no está preparado o preparada para eso, reunámonos, hablemos, no para hacer estrategias, porque Dios pone en cada uno de nosotros el querer y el hacer para ir y ejecutar la palabra de Él. Él es el que lo hace, no las estrategias nuestras. Como Dios le diga, así es. Como Dios le cuente, así es. Primera de Corintios, capítulo, ¿ya lo leímos? 4, no, 1 y 2. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Lo voy a leer yo. Dice así la escritura. Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cómo nos deben conocer? Y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo nos deben conocer? Administradores y servidores, o servidores y administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Otra versión para esos dos versículos, por favor. El Espíritu Santo nos hace sabios y nos prepara para salir y hablar con denuedo su palabra. Servidores de Cristo en favor del necesitado. Y eso dice que si hacemos eso somos servidores fieles. ¿Quién tiene otra versión para Corintios 4, 1 y 2? Ustedes, Mauro. ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que pueden confiar en ellos. Debemos demostrar que pueden confiar en nosotros. Milena, la otra versión. Gracias, Mauro. Así que deben tenernos por siervos de Cristo encargados de impartir los secretos del Señor. Ahora bien, lo más importante de un siervo es que demuestre que es digno de confianza. Gracias. Andrea Ramírez tiene otra versión. Papi, sí, pero me confirmas el versículo. Estoy en 1 Corintios 4, pero no encontré el versículo. 1 y 2. Están al comienzo del capítulo 4. 1 y 2. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los ministerios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Gracias. Por mi... ¿Así? Gracias. Gracias. No sé cuántos se acuerdan de que muchas veces nosotros en las comunidades escuchábamos, volvamos al primer amor. ¿Qué pasó con el primer amor? ¿Qué sucedió con el primer amor? Y eso era dele. Pero creo que tiene vigencia hoy. Hoy tiene vigencia. Yo sé que el que va a escuchar entiende lo que le voy a decir en amor. Porque me lo estoy diciendo yo mismo. ¿Quién nos paraba? Recorriendo pueblos, ciudades, el campo, lo que fuera. ¿Quién nos paraba? Predicando el Evangelio de Cristo. En la buseta, en el Transmilenio, en la calle, en el parque. ¿Quién nos paraba? ¿Quién nos paraba? Pero la invitación de hoy es, empecemos por casa.
Empecemos por casa. Afirmemos nuestro hogar. Afirmemos nuestra familia en la palabra de Dios. Si no la quieren escuchar, amemos. Perdón un momento. Mami, me echo el cosito por mi cuarto. Amemos. Que eso predica más que cualquier cosa. Amar al que cree, amar al que no cree. Amar es la invitación. Porque si el amor no nos lleva a recorrer los lugares que tengamos que recorrer, es porque no lo aprendimos en casa. Por lo tanto, vamos a acusar, a maltratar a la gente. Pero si el amor se aprende desde casa, ese mismo amor vamos a llevar al no creyente donde quiera que Dios lo mande. Ese mismo amor, el que aprendemos en casa, el que ejercitamos en casa y que Dios ya puso en nuestro corazón. No hay otra manera de predicar el evangelio. Porque es que vamos a predicar es buenas nuevas, de salvación, de vida, de salir de tinieblas a luz, de un estado de vacío, porque la orden de Dios, la palabra de Dios no está en cada uno de las personas que nos van a escuchar. Es que tenemos un mensaje extraordinario, muy extraordinario, que diría yo. Así que, dice la siguiente escritura que yo la voy a leer sin que ustedes la busquen, por favor. Yo solo la voy a buscar. Dice así. Así que, levantémonos, ¿sí se dice levantémonos? Sí, todos nos levantamos. Pongámonos sobre nuestros pies. Porque para esto se apareció el Señor Jesucristo a nosotros, para ponernos por ministros y testigos de lo que hemos creído y entendido. Porque para eso se nos apareció el Señor Jesucristo a nosotros. Y nos librará de todo lo que tenga que librarnos al lugar donde Él nos envíe. Él nos librará, pero pongámonos sobre nuestros pies. Y pongámonos sobre nuestros pies porque para eso se apareció Cristo en nuestra vida, para que otros abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz, para que salgan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pongámonos sobre los pies, dice el apóstol en Hechos 26. Es la invitación más maravillosa que usted, mamá, papá, hijo, hermana, hermano, hombre, mujer, pueda recibir. Es la mejor invitación que cualquier ser humano puede recibir. Es la salvación de su familia, pero también es la salvación de otras familias. Es la seguridad de su familia, pero también puede ser la seguridad de otras familias. Es necesario que seamos encontrados siendo fieles en lo que Dios nos mandó a hacer. Fieles. No tenemos por qué temer. Salgamos. Dice la escritura, salgamos. Que los que están gritando, pidiendo auxilio, reciban consuelo de quienes somos enseñados en la vida y la consolación. Salgamos, hermano y hermana, salgamos. Primera de Corintios, para terminar, en 2 o 3 versiones. Capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, las hermanas que tengan versiones diferentes. Yo la voy a leer en Reina Valera y ustedes la pueden leer en las otras versiones. Capítulo 9, versículos 16 y 17 dice así. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, ni de qué gloriarme además.
porque me es impuesta necesidad. Jeremías clarito lo dice, que nos conoció desde antes de estar en el vientre de la madre y nos eligió como profetas, nos santificó para anunciar el mensaje del Señor. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio, dice el apóstol. Lo digo yo. Y ay de mí si no anuncio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Cuándo voy a tener recompensa? Cuando lo haga de buena voluntad, dice ahí. Pero si de mala voluntad, como quiera, lo tengo que hacer. Porque la misión me fue encomendada. Lo tengo que hacer, sí o sí. Y ay de mí si no lo hago. ¿Quién tiene otra versión para esos dos versículos? Como Yo si estuviera tengo dando la mejor noticia, como si estuviera recibiendo la mejor noticia para su vida. Para su vida. Por favor. No me enorgullezco de predicar las buenas noticias, porque tengo esa encomienda como una obligación. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Si lo hiciera por voluntad propia, recompensa tendría del Señor. Pero ese no es el caso, porque Dios me escogió y me dio esa sagrada encomienda. Sí o sí. Sí o sí. Otra versión, por favor. ¿No hay más versiones? Andrea, Jenny, Nuria, no sé. Aquí dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Estaba leyendo 1 Corintios 9, Sí, ¿vale? 16 y 17. Ay, espere. Qué mal. Sí, no se me parece. Bueno, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Gracias, Nuria. ¿Tú tienes otra? Por favor. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia cuenta, tendría recompensa, pero si no lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. El Señor siempre ha estado a nuestro lado, estará a nuestro lado y nos dará fuerzas para que por usted y por mí se cumpla la predicación. Y seremos librados de todo enemigo, de todo aquello que se quiera oponer a la predicación del evangelio. El Señor nos librará de toda obra mala, nos preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4. Ese es el mensaje no solamente para esta comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, sino es un mensaje para usted. Otra vez lo repito. Para usted que abrió este enlace, para usted que abrió esta predicación, esta enseñanza, es para usted también. ¿No conoce a Cristo? Invítenos a su casa. Allí estaremos. Gracias.